afectuoso saludo para todos los seguidores del Pensamiento al Aire. Ya hoy con la sexta sesión de nuestro especial sobre geopolítica. Cuando se habla de geopolítica, usualmente uno quiere hablar de lo que está pasando en el momento actual. A eso se llama análisis de coyuntura. Y entonces en esta sesión vamos a hablar de tres conflictos que hoy se presentan en el mundo, simplemente como brochazo general, sobre todo para poder dar una contextualización. Eso es parte del ejercicio que queremos hacer. Si nosotros vemos hoy el conflicto Israel-Palestina está en su furor. Ya van 7 meses de conflicto. Ayer, antier, anuncia Israel que vienen otros 7 meses mínimo para ellos lograr su objetivo. Las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional se han pronunciado para que cese el fuego y este conflicto sigue. Y sigue porque es que esto es ancestral. Esto se confunden los orígenes de la historia. Alguien dirá que este conflicto nace con Esaú y Jacob. Y acuérdense por allá de la historia sagrada. Vamos a hablar entonces un momento del conflicto Israel-Palestina y de entrada les pido dispensas porque vamos a utilizar muchas fechas y muchos nombres para poder generar una cronología y un equilibrio que nos permita mirar aquellos acontecimientos que han afectado y siguen afectando la realidad. Aquí en este conflicto, una cosa que sucede allá puede que nos afecte aquí o no nos afecte. Y en eso hay que tener como la lógica de los vasos comunicantes para manejar y mantener cierto equilibrio independiente del diámetro de la entrada del líquido a cada recipiente, pues hay que utilizar volúmenes distintos de agua. Esta es una invitación de verdad muy sentida. Esta es una caricatura desastrosa. Entonces hay dos señores que están mirando dos impactos de bombas muy parecidos. Y entonces dice uno de ellos, el de la derecha es un bombardeo de los buenos y el de la izquierda es un bombardeo de los malos. En esto yo soy absolutamente respetuoso y tolerante de las causas de cada quien, sabiendo que se deben manejar los principios éticos y legales que se requieren para mantener la concordia de la sociedad y de la civilización. Por eso hay que hacer tantos llamados al cese al fuego. Este mapa nos muestra la zona de tensión. Quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Fíjense el tamaño de Israel rodeado de enemigos toda la santa vida. Toda la santa vida. Lo que es Israel, pues, después de la Segunda Guerra Mundial y la configuración del Estado en 1948. Esta es la evolución reciente del territorio palestino. Y esa evolución reciente y lo que hoy tenemos es una cosa que es extraña. Hoy, en medio de Israel, hay dos pedacitos que en teoría son de Palestina. Uno la franja de Gaza y la otra Cisjordania. Uno dirá, pensando para atrás y planeando para atrás, y quien se equivoque planeando para atrás, pues definitivamente sí es muy bruto. ¿Y por qué no más bien un solo pedazo para evitar esa división? Pero bueno, esa es la realidad y con esa realidad tenemos que trabajar. La situación actual que nos muestra un Israel, fíjense la franja de Gaza y fíjense lo que es Cisjordania, lo cual nos presenta dos zonas de tensión en vez de una en un territorio que tampoco es muy grande como es el de Israel. Cuando vamos a hablar de este tipo de conflictos, la discusión y el análisis deben ser contextualizados, porque las aristas son muchas. Usted lo puede analizar desde el aspecto militar, desde el aspecto político, desde el aspecto social, desde el aspecto económico, desde el aspecto histórico, desde el aspecto ético. Eso sí, sin olvidar nuestra condición de especie. Hay que privilegiar ante todo la condición del hombre, de lo humano, de la humanidad y el pleno ejercicio del humanismo. Hay que tener muy en cuenta cuando expresemos nuestras opiniones, cuál es la fuente de información que estamos utilizando para poder opinar. Y recuerden que nosotros simplemente tenemos acceso a lo que los medios de comunicación nos digan.
Y los medios de comunicación, insisto, hasta el cansancio y la saciedad, tienen dueños. Y los dueños defienden intereses. Entonces ahí hay algo de subjetividad. Ahora, ¿la información sirve para qué? Para fijar posturas, para darse uno por dateado, por no estar uno muy desinformado ni muy out. Bueno, la información debe servir para que uno tenga conciencia de la realidad y tome partido, comillas, si es que es necesario tomar partido alrededor de qué es lo que corresponde a lo bueno o lo malo, lo correcto o lo incorrecto, lo legal y lo ilegal. Esta información también se vuelve perversa a ratos. La mayoría de nosotros estábamos vivos el 17 de enero de 1991 y CNN estaba anunciando durante el día que el primer ataque de Norteamérica y sus aliados a Irak iría a ser a las 5 de la tarde. Y todos estábamos al frente de los televisores esperando que fuera el primer ataque. Hombre, esa es una situación muy complicada en términos morales y éticos, porque todos estábamos morbosamente esperando que empezaran a tirar misiles para que hubiera muertos y hubiera destrucción. Esa connivencia, esa complacencia, no sé si es una muestra de idiotez o de complicidad. Y llamo la atención sobre eso. Hoy, asimismo, estamos a la espera diariamente del número de muertos rusos, ucranianos y palestinos en la franja de Gaza. Y eso es como en cuentagotas. Es que hoy hubo 150 muertos en Gaza. Es que ayer hubo un error y mataron 50 civiles. Que no sé qué. Por Dios, ese gota a gota es terrible y nos está dejando muy mal como especie. Hoy, y lo digo sin ambajes, lo digo sin rodeos, estamos ante una gran hecatombe moral y un gran cataclismo ético. Vamos a tener que sacar desde nuestras células más íntimas, desde nuestro ADN, aquello que nos potencia como humanos civilizados. Si no, prontamente caeremos en la barbarie. Esta zona donde hay el conflicto es una zona con una ubicación geográfica muy especial. ¿Por qué? Primero, porque hay petróleo. Ahí está, llegó el cuento. Segundo, hay restricciones de agua. Tercero, hay presencias de canales estrechos y de varios mares. Recuerden que los canales son artificiales y los estrechos son naturales. Es parte de colateralmente de la presencia de la ruta de la seda y todo el Golfo Pérsico mide 251.000 kilómetros cuadrados. Todo el Golfo Pérsico. Recuerden que Colombia mide 1.114.000, o sea que mal contado estamos hablando de la quinta parte de Colombia. Números redondos. Muy bien. ¿Cuáles mares están en esta zona? El Mediterráneo, el Caspio, el Negro, el Rojo y el Arábico. ¿Qué océano? El Índico. ¿Cuál estrecho? El de Hormuz. ¿Cuál canal? El de Suez. ¿Cuáles golfos? El Pérsico, el Lumán y el de Adén. ¿Y cuáles ríos? El Nilo, el Tigris y el Éufrates. El Tigris y el Éufrates, cuando se juntan en Irán, forman el río Chad al-Araf. Estas son entonces, ofrece unas complejidades fisiográficas en términos geográficos. Ahora bien, no estamos hablando de cualquier territorio, estamos hablando de tierras de grandes y milenarios imperios y civilizaciones. ¿Cuáles imperios han tenido su asentamiento más o menos en ese lote actual? Los hititas, donde hoy es Turquía, los persas, que están constituidos por los aqueménidas, los eleúcidas y los partos, los medos, los macedonios, sumerios, asirios, caldeos, los mesopotámicos, egipcios y otomanos. ¿Y qué civilizaciones? La aqueménida, la fenicia, la egipcia, la de Mesopotamia, la de Grecia y las implicaciones de China por lo de la ruta de la seda. ¿Cuáles son los países de Oriente Medio? Son Egipto, Irán, Irak, Israel, Jordania, Líbano, Qatar, Arabia Saudita, Siria y Turquía. Y a ratos se nos olvidan, porque son un poco más pequeños, pero muy ricos, Bahrein, Omán, Kuwait, Emiratos Árabes, Yemen, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Chipre, y de último, dejamos a Palestina. Hoy hay un movimiento, una tendencia mundial a su reconocimiento como Estado. Personalmente creo que estamos en moda de hacer. Datos generales que nos sirven también como para ubicarnos. Israel mide 22.145 kilómetros cuadrados. Recuerden que Antioquia mide 63.000, o sea, Israel mide más o menos la tercera parte de Antioquia y es una potencia mundial con varios premios Nobel, con una cosa bellísima. Palestina
La franja de Gaza mide 365 kilómetros cuadrados, señores, el epicentro del conflicto, de los bombardeos, de la masacre que vemos día a día, es equivalente en extensión a Medellín, porque es que Medellín tiene 382 kilómetros cuadrados. Esto para que más o menos equiparemos. La franja de Gaza tiene 2 millones de habitantes y Cisjordania tiene 5.800 kilómetros cuadrados. Esos datos son importantes cuando uno trata de medir y dimensionar la importancia del conflicto. Es importante que en esta zona tengamos unos antecedentes mínimos y básicos de lo que es el Islam. Recordemos que en el siglo I después de Cristo los romanos expulsan a los judíos de su territorio. Ave María. Y aparecen dos corrientes del Islam. Los ortodoxos tradicionales, que son los seguidores de los primeros califas, sucesores de Mahoma, hacen parte del 90% del mundo musulmán y sostienen que la religión no ostenta el poder temporal, son religiosos, no políticos. En cambio, los chiitas son fundamentalistas, son seguidores de Ali, el yerno de Mahoma, tiene más o menos 100 millones de seguidores y su líder espiritual se llama un ayatollah que tiene poderes ejecutivos de Estado. Para los chiitas, la religión sí tiene poder político. Muy bien. ¿Quiénes son los actores del conflicto actual? Y estos son algunos. Los aliados de Irán, que son Hezbollah, que nace en el Líbano en 1982, pertenece a los chiitas, el Partido de Dios. Los hutíes, que nacen en Yemen en 1992, del saidismo chiita. La Ciudad Islámica más Hamas del siglo XIX, que en 1980 Afganistán tienen un gran epicentro. En Siria, las fuerzas Quds y las brigadas. Y Irak, el Badr 624. Los aliados de Israel, Estados Unidos e Inglaterra, Arabia Saudita, la Unión Europea alrededor de la OTAN, Jordania, kurdos y otros. Entre ellos, por ejemplo, Colombia dice que está en un lado o en el otro. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Este conflicto que hoy bautizamos Israel-Palestina, que se alborotó hace 7 meses, es un conflicto distinto. Es Israel jamás o jamás, que es un conflicto que no es un Estado contra otro Estado, sino un Estado Israel contra un movimiento terrorista. Eso marca y genera un ancla de pensamiento que debe servirnos como base. Muy bien. Antecedentes recientes. En 1979 se da la revolución islámica en Irak y cae el Shah de Irán. Pensar de para atrás, uno diría, se equivocó Estados Unidos al no seguir sosteniendo al Shah, porque al Shah lo tumbaron, tumbó la revolución islámica, se instauró el ayatollah y ese país que hasta ese momento era aliado de Israel, dejó de ser aliado de Israel. Y en 2001 pasa el atentado de las Torres Gemelas del 11 de septiembre, que genera una condición que todavía estamos pagando, y es que Estados Unidos anuncia la guerra preventiva contra el terrorismo y ataca a Irak, Siria, Libia y Yemen, que hoy están despelotados, y configura el eje del mal alrededor de Irak, Irán y Corea del Norte. ¿Cuáles actores están tras bambalinas? El lado islámico, que es ISIS, pro imperio otomano. Recuerden que una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue que se disolvió el imperio otomano y si lo que quiere reconstituirlo, está también Rusia, está Turquía. Turquía es un país muy importante en este escenario. ¿Por qué? Porque pertenece a la OTAN y es el país que más bases de la OTAN permite en su territorio. O sea que es el niño contemplado de la OTAN. Hay que tenerle mucho cuidado. Otros intereses, en Afganistán están los talibanes, Pakistán, India y obviamente China, que hoy tiene intereses planetarios. ¿Cuál es el itinerario histórico de este conflicto? En 1945, del 4 al 11, se da la cumbre de Yalta, donde los que van a ganar la Segunda Guerra Mundial se reparten el mundo. ¿Y quiénes se lo reparten? Roosevelt, Churchill y Stalin. Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. En 1948, el 14 de mayo, nace el Estado de Israel y Palestina, queda en el limbo, gracias a los buenos oficios de Inglaterra. En 1967 se da la Guerra de los 6 días. Israel pelea contra Egipto, Siria, Jordania e Irak, y en 6 años los derrota. Aparece la figura de Moshe Dayan.
En 1978 se da el acuerdo de Camp David entre Carter y Sadat y Begin. En 1979 el Tratado de Paz de Israel con Egipto, firman Begin y Sadat. En 1980-88 se da la guerra contra Irak y en 1982 se da la guerra del Líbano contra Israel y en ese escenario se funda Hezbollah. En el 90-91 se da la guerra del Golfo, Estados Unidos y los aliados contra Irak, que había invadido a Kuwait. En 1992 es asesinado el líder de Hezbollah, Misawi. En 1992, como venganza, la yihad islámica destruye la embajada de Israel en Buenos Aires, o sea que el conflicto se esparce por el mundo. En 1993 hay un acuerdo entre Israel y Palestina, lo firman Rabin y Arafat, que es en su momento el líder de la Autoridad Nacional Palestina. En 1993 se firma el acuerdo de Oslo entre Israel y Palestina. En 1994 se da la fundación del movimiento fundamentalista islámico talibán en Afganistán. En 1994 el acuerdo entre Israel y Jordania. En el 94 se da el Premio Nobel de la Paz para Arafat y Pérez de Israel. En el 95 se firma el acuerdo de Oslo II entre Israel y Palestina. En el 2001 se da la conferencia de Taba en Egipto entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina. En el 2006 Hamas gana las elecciones legislativas en Palestina, derrotando al partido oficial Fatah, el partido de Arafat. En el 2011 es dado de baja a Osama Bin Laden en Pakistán. En el 2011 se da la guerra civil en Siria, puente de armas de Irán a Hezbollah. Y en el 2012 Hamas instaura un gobierno de facto en Gaza, casi que un golpe de estado de Hamas contra el partido Fatah en Gaza. En el 2020 Estados Unidos da de baja al general iraní Soleimani, comandante de las fuerzas élites Quds. En el 2020 era asesinado el jefe del programa nuclear iraní Fakhri Sareb. En el 2001 son los ataques de Irán contra barcos de Israel en el Golfo de Omán y la respuesta son ataques de Israel contra barcos de Irán en el Mar Rojo. En el 2023 Irán autoriza en marzo y rechaza en noviembre inspecciones a su programa nuclear. En el 2023, en octubre 7, Hamas ataca a Israel, quien responde ocupando la franja de Gaza, que es lo que estamos viviendo hoy. En el 2024, en abril 1, Israel ataca consulado iraní en Siria. En el 2024, ahora en abril 13, Irán ataca a Israel con drones, bajo un programa de ataque que se llama Promesa Verdadera. Y esto es importantísimo. Es la primera vez que Irán dice que él atacó a Israel, porque antes eran sus amigos o sus patrocinados grupos terroristas los que lo atacaban. Y entonces era como un mensaje de ley transitiva de uno para otro. Es importantísima la fecha de abril 13 del 24. Irán dice, yo ataqué a Israel. En el 2024, Israel ataca a Irán en Isfahán. Este es un recorrido muy rápido, como ustedes pueden ver, del conflicto que hoy llamamos Israel-Palestina. Debería ser Israel-Hamas. Pero también hoy tenemos otro conflicto que pasó a un segundo plano por este de Israel, que es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y esto dentro de la Rusia, de la época de la Rusia de Putin. Digamos que el poblamiento del territorio ruso se da entre el 300 y el 100 antes de Cristo, la fundación de Kiev en el 998 después de Cristo, la instauración del zarismo lo da Iván el Terrible en 1547, aparece en la familia Romanov y se da la expansión de Crimea, Ucrania, Georgia, Bielorrusia, Estonia, Letonia y partes de Letonia y de Polonia. Se da la victoria de la coalición europea contra Napoleón en 1812. Se da la guerra contra Japón en 1905, se da la rivalidad de Rusia con el Imperio Austrohúngaro que contribuye al estallido de la Primera Guerra Mundial en el 14, se da la Revolución Bolchevique en el 17, se constituye la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, en 1922 y se da el liderazgo de Stalin entre 1927 y 1953. Rusia sufre una gran devastación en la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Stalingrado es la más horrible que ha tenido registro histórico, con 2 millones de muertos. Se inicia la Guerra Fría en el 45, se da la primera prueba nuclear de Rusia en el 53, se da el lanzamiento del satélite Sputnik, el primer satélite artificial, y del Sputnik 2 con la perrita Laika. Y Yuri Gagarin es el primer hombre en el espacio, en medio de la Guerra Fría, la carrera por la conquista del espacio.
Se inicia la construcción del muro de Berlín en el 61, hay crisis de misiles en Cuba con Estados Unidos en 1962, aparece Gorbachev con sus reformas, perestroika y glasnost en el 85, se le da el premio Nobel de la Paz a Gorbachev en el 90, Lituania es la primera república soviética que reclama su independencia y Yeltsin es el primer presidente ruso elegido democráticamente entre el 91 y el 99. Pilas con lo que viene. Intento de golpe de Estado a Yeltsin en el 91, caída del muro de Berlín en el 92 y renuncia de Yeltsin como presidente y asume Putin como interino en diciembre del 99 y de ahí su preeminencia hasta esta fecha. Este es el mapa de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense los límites entre el borde rojo, aquí está el Pacto de Varsovia y aquí están los países de la Eurasia Central. Este es el mapa político de Rusia hoy, y hay un primer periodo de Putin entre el 2000 y el 2004. Está el desastre del submarino Kursk en el 2000, se da la crisis de rehenes del Teatro de Moscú en el 2002, hay un referendo en Chechenia y se proclama la autonomía y pertenencia a Rusia en el 2003, se da el segundo mandato de Putin del 2004 al 2008, hay crisis de rehenes en la escuela de Beslan en el 2004 y hay un juicio contra el hombre más rico de Rusia, que es Jodorkovsky, en el 2005. Hay un asesinato de la periodista Ana Politkovskaya, hay marchas de disidentes en el 2007, es el periodo presidencial de Medvedev, que es un segundo incondicional de Putin. Putin va a ejercer como primer ministro entre el 2008 y 2012. Se da la guerra agresiva a Georgia en el 2008, tercer periodo presidencial de Putin del 12 al 18. Hay varias incursiones a Ucrania y anexión de Crimea en el 14. Ayuda al gobierno serbio con la guerra civil del 2015, se da el cuarto periodo presidencial de Putin en el 2018, hay una reforma constitucional 2020 que casi que lo eterniza en el poder, se da la invasión ucrania en el 22, visita del primer ministro chino Xi Jinping a Moscú en el 23 y quinto periodo presidencial de Putin en el 2024. Como ustedes pueden ver, esta es una historia intensa y es una historia que nos está impactando en el día a día. Hoy se denuncia la muerte en prisión del disidente Alexei Navalny en el 2024. Estos son los miembros europeos de la OTAN. Esto era el bloque soviético y esto es el territorio sobre el cual Rusia dice, si la OTAN le sigue coqueteando a los antiguos miembros del bloque soviético asociados bajo el Pacto de Varsovia, para que se unan a la OTAN, Rusia lo considera agresión y habrá conflicto. Eso hay que tenerlo en cuenta. Como ustedes ven, este es un escenario complicado donde la guerra de Ucrania es simplemente uno de los conflictos que ha tenido Rusia para lograr su proceso de expansión y su consolidación como imperio. Vamos a pasar rápidamente a hablar de la China de Jinping. La China es un continente grande y muy poblado. Es un país que tiene una división político-administrativa particular por regiones, una región grandísima agrícola y otra muy industrializada. Y tenemos unas grandes fechas de la civilización china. En el 1100 antes de Cristo aparece un sistema avanzado de escritura, en el 841 antes de Cristo la aparición de los primeros textos históricos, del 551 al 479 antes de Cristo, pues tenemos la vida de Confucio, en el 400 antes de Cristo la construcción de las primeras murallas defensivas, del siglo V al III la aparición del confucianismo y el taoísmo, del 221 a.C. la unificación de China, del 214 a.C. empieza la construcción de la Gran Muralla, en el siglo III a.C. la unificación de la moneda, la propagación de la rueda de carro, la estandarización de la escritura, en el 67 después de Cristo la introducción del budismo en China, en el 100 después de Cristo el primer diccionario chino, en el siglo segundo la aparición de la fabricación del acero y la invención del acoplamiento del cobre, en el 105 la fabricación del papel,
En el siglo V el budismo se convierte en una religión oficial. En el siglo XXVI el establecimiento del sistema de examen administrativo. En el siglo VII inventan la imprenta. En el siglo X fabrican cohetes con salitre, invención del compás, elaboración de porcelana, cerámica, invención de la xilografía, que es la impresión en papel con tablas de madera grabadas, y la popularización de libros, apertura de escuelas y bibliotecas. En el siglo XI la invención de la pólvora. En el 1115 intronizaron en el poder de la dinastía Jin Ito. En el siglo XII el desarrollo de la imprenta y la porcelana. En el 1271 la dinastía Yuan Ito. En el 1271-1292 Marco Polo viaja a China. En 1368 la dinastía Ming entra al poder. En 1408 se publica la primera enciclopedia china, 11.000 volúmenes. Entre 1407 y 1420 la construcción de la ciudad prohibida. En el 1644 el gobierno de la dinastía Qing. De los siglos XV al XVI Esor de Ming y la porcelana, el desarrollo de la acupuntura. De los siglos XVII y XVIII la publicación de numerosas enciclopedias y diccionarios. Siglo XIX las exportaciones británicas de opio indio a China. El déficit comercial de China aumenta. De 1840 a 1842 la guerra del opio. 1850 la revuelta de Taiping, 1900 la revuelta del boxeador, levantamiento contra los occidentales, 1912 la proclamación de la República, 1912 al 16 la presidencia de Chiang Kai-shek, 1921 fundación del Partido Comunista, 1927-1936 gobierno de Kuomintang, 1934 se da origen a la figura de la larga marcha, entre el 37 y el 45 la guerra chino-japonesa, 1947 la fundación de la República Popular China por Mao, en 1958 presenta el gran salto adelante, 66-69 la revolución cultural, en el 76 la muerte de Mao y la caída de la pandilla de los cuatro, en el 78-90 unas revueltas que se llaman la primavera de Pekín, en el 82 la reorganización del gobierno central con Deng Xiaoping que toma el poder y se convierte en el gran reformador económico. En 1989 ola de disputas estudiantiles e intelectuales en Pekín, se dan los acontecimientos de la plaza de Tiananmen. En 1997 la restitución de Hong Kong a China con un estado de autonomía especial de 50 años. En el 2002 Xi Jinping es nombrado miembro del Comité Central, empieza la era de este señor. En el 2008 es nombrado vicepresidente, en el 2008 desarrolla los Juegos Olímpicos, en el 2012 es nombrado secretario general del Partido Comunista Chino, en el 2013 es nombrado presidente de la República y jefe del ejército, en el 2013 hay una persecución al artista Ai Weiwei y de la escritora Liu Xiaobo, ambos premios, ella premio Nobel de Literatura en el 2010. Tensiones permanentes con Nepal, Tíbet y Xinjiang, una provincia. En el 2014 impulso la nueva ruta de la seda del cinturón industrial y en el 2018 la abolición del límite al mandato presidencial, lo que le da carta abierta a Xi Jinping para seguir adelante. En el 2020 tensión con Taiwán, intento de reunificación, 2023 estrechamiento de relaciones con Rusia, 2024 acercamiento de Estados Unidos y Europa y en el 2024 una cierta desaceleración económica. Lo que sí es cierto es que estamos en el año del dragón y el dragón se comporta como tal. China, aunque tiene cierta dificultad económica hoy, sigue a unos crecimientos importantes y está consolidándose como la primera economía del mundo y está jugando cada vez un papel más importante en los conflictos internacionales. Ahora mismo también tenemos otro tipo de conflictos, no los vamos a enumerar, ahí está la imagen, pero no creamos que solamente es Ucrania y Rusia o Israel y Palestina. Fíjense, todo lo que hay, lo que parece que está en un segundo plano, con un bajo perfil, o los medios de comunicación no lo consideran noticia importante. Estos son los conflictos que seguirán el año que viene, porque eso no se va a resolver de un día para otro, y esto lo que nos invita es a tener plena conciencia que los humanos, a través de la historia, lo que hemos hecho es pelear con intereses, pelear para defender lo que consideramos lógico y propio para nuestras comunidades. Pero en eso es importante, aunque un poco ingenuo, que sigamos conservando, digamos, el respeto por el otro, los cánones de la guerra, el honor de la guerra, de modo que de verdad no caigamos en hecatombes morales y en cataclismos que nos sumerjan en una despreciación, en una
en una mala interpretación de lo que es el concepto de civilización y de civilidad. Hay que reivindicar la civilización y la civilidad en medio de tanto conflicto. Muchas gracias, nos veremos.